porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Queridos hermanos, continuamos con nuestro curso bíblico. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección de nuestro estudio bíblico Ñande Yara Ñe. Y en este día queremos continuar en esta semana que iniciamos siempre nuestra palabra de Dios que nos indica desde el Génesis capítulo 3 estábamos estudiando. Hago una síntesis simplemente para que nosotros podamos entrar de nuevo en sintonía. Decíamos que el capítulo 3 es uno de los elementos columnales, o sea, pilares básicos de la macroestructura de la Biblia. ¿Y por qué decíamos esto? Y principalmente nosotros esto lo decíamos de esta manera porque en el Génesis 1 Dios nos regala todo, nos da la dignidad, somos imagen y semejanza de Dios, somos Adamá y somos Nefesh al mismo tiempo. Todos estos elementos tenemos que tenerlos muy bien en claro. Pero en el capítulo 3 se nos presenta la tentación, la dificultad, el problema que el hombre tiene, que es el pecado de origen, decíamos, el no querer reconocer, en este caso, su propia limitación. Este es el pecado verdadero, no querer reconocer de que nosotros somos limitados y por esta pequeña cualidad o esencia que Dios nos ha regalado, que es el Nefesh, decimos Ñande Yara Pituco y Ñande Pitepe, o sea, Ñande Pipeboy, nos hace, nos creemos seres superiores, nos creemos indispensables o autosuficientes, mejor. Esa es la palabra clave, autosuficientes, sin la necesidad de Dios. Bueno, ante esta situación ya hemos hecho todo el camino, ¿verdad?, de la explicación cómo el hombre se encuentra después desnudo, ante una realidad que antes decíamos que el hombre estaba desnudo siempre, ¿verdad? En el Génesis 2:25 nos hablaba de eso y no sentían vergüenza, dice. Sin embargo, después de comer el fruto del árbol, ellos, dice, se sienten de nuevo ahora, reconocen siempre que están desnudos, pero ya sienten vergüenza y entonces se tapan con estos taparrabos, ¿verdad? Que significa un poco, yo decía en aquella oportunidad, como la sinvergüencía del hombre, ¿verdad? Además de que reconoce, o más que reconocer, porque tampoco reconoce, sino que se da cuenta, por lo menos que metió la pata. Metimos la pata y entonces nos escondemos de nuevo, ¿viste? Nos escondemos detrás de los árboles del jardín. Entonces cada uno ya de árbol bañan de la yareco, ajina peña cañan, ma peñan de yaragüey, ¿verdad? Detrás de las riquezas, detrás de cosas que nosotros pensamos y consideramos que para nosotros son salvación, ¿verdad? Y entonces decimos que esto es lo que nos salva, esto es lo que nos ayuda a vivir así como nosotros queremos o como nosotros pensamos, prescindiendo de Dios. Esa es la autosuficiencia. Es como ser dos dioses, el Dios verdadero, el árbol de la vida, de la que nosotros nunca vamos a poder comer el fruto porque es Dios mismo, está representando a su presencia misma, y este hombre, nosotros que nos consideramos, ahora nos consideramos dioses. Y entonces es como una lucha continua que nosotros tenemos contra Dios mismo. Entonces, de ahí viene, como nos presenta por lo menos la palabra de Dios, la maldición, primero de la serpiente. El mal que se maldice, pero ¿en qué sentido se maldice? Es la misma tentación, ¿verdad? Por haber hecho esto, maldito seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Esto tiene también un sentido muy etiológico. Vas a enseñar la etiología, la causa, cómo nosotros vemos y cómo nosotros queremos explicar por qué este animal, que es la víbora en este caso, ¿verdad?, dentro de la mitología, no solamente la mitología bíblica, sino que esto nosotros lo tomamos, o el autor bíblico lo toma de
de otras culturas milenarias, atención, como viene una etiología, se quiere explicar por qué la víbora verdaderamente se arrastra. Entonces hace toda una historia, una mitología para explicar cómo este animal hoy vive. Y entonces hace la comparación. Cuando nosotros entramos en el pecado, no estamos erguidos, no es que estamos de pie, no es que nosotros nos ponemos en esa condición de dignidad. Yande oigo guan ite bebe lleva anila ñe tinde guarani be oya anila ñe tinde ne acare mañana que sí que nene me ponaina, o sea, alguien tenés como el peso encima tuyo, ¿verdad? Y eso es lo que significa. A ver, de otra manera nomás te dice, en vez de estar de pie, como mirando en alto, ¿verdad? Caminar al frente, etiológicamente te está diciendo, es decir, le falta su propia dignidad. Y esa es la maldición que cae sobre la misma naturaleza. En la medida en que nosotros no vivimos, no correspondemos al objetivo, a la misión que el Señor nos ha dado y nos ha puesto para eso, evidentemente, ñande en vez de que ya guatá en forma erguida, ñande ya tiriribehuire. Tirirjabente y coge de algunas veces la gente, tirirjabente y coge, es decir, sin una responsabilidad y sin una capacidad de vivir dignamente. Pero la pobreza misma, que no es que viene porque no tiene la capacidad. En el capítulo 1, que imagen y semejanza de Dios. Pero y aquí está lo que nos había dicho en el capítulo 3. Porque nosotros como que probamos, como que tentamos, como que luchamos y como que peleamos con el mismo Dios. Pelear, como decía el Quijote, utilizamos esa frase también del Quijote, contra los molinos de viento. Contra los molinos de viento. Y eso podemos hacer nosotros. Y al final sabemos que sería una fatiga inútil, dice después el libro del Coelet, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, sobre todo estos capítulos iniciales de la Biblia, que son elementos y narraciones existenciales. ¿Cuál es nuestra tendencia? Bueno, y ante esta situación, cuando nosotros entendemos, la maldición recae sobre nosotros mismos. Queremos, probamos, pero después nos damos cuenta que eso recae. Es como un boomerang, decíamos. Bueno, aquí entonces, al reflexionar esta palabra de Dios, al estudiar sobre todo, tenemos que ir entonces a la fuente y a la raíz de lo que está queriéndonos decir. Por haber hecho esto, a la misma serpiente, serás maldita entre todos los animales domésticos. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Entonces ya decíamos el aspecto etiológico de lo que se ve, de lo que se observa y que después se aplica a nuestra propia vida. Comerás. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Claro, cuando nosotros estamos en pelea, quiere decir que nosotros no estamos asumiendo o sea, no tenemos luego nuestra propia dignidad, hemos renunciado a nuestra propia dignidad, pero renunciamos en el sentido consciente al comienzo, pero después eso como un boomerang o como una consecuencia, la parénesis se dice eso, ¿verdad? O sea, como consecuencia de nuestras propias acciones, se nos viene encima esta realidad, ¿verdad? El hecho de comer polvo todos los días de tu vida. Entonces, cuando estamos mal, lo único que comemos es mal. Siembra vientos y cosecharás tempestades. Lo que nosotros sembramos, lo que nosotros ofrecemos, lo que nosotros hacemos, al final de cuentas, o sea, entender. Sino que porque estamos convencidos de que estamos llamados a vivir en la felicidad, estamos llamados a vivir bien. Nosotros fuimos creados por Dios para eso, no para ser infelices, no, sino que para que nosotros seamos felices, podamos realizarnos. Y después, cuando pone aquí, dice, el pondré enemistad entre ti y la mujer. Siempre toda pelea, cuanto más nosotros
vamos aumentando, cargando un poco la leña a nuestras acciones en un sentido negativo, evidentemente que las enemistades y las separaciones siempre serán mayores. Enemistad entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Es entonces una lucha continua del hombre con el mal. Es una lucha continua que nosotros vamos a encontrar siempre en nuestra historia de salvación. Trigo y cizaña. Diga tu moeñase. Bueno, y después nosotros hemos visto un poco ya el castigo a la mujer, ¿verdad? Terminando la vez pasada. Multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos. Darás a luz a tus hijos con dolor y sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Esto también es importante, ¿verdad? Ante ese deseo de ser como dioses, evidentemente, Dios vuelve a confirmar nuestra condición. A la mujer en este caso. Entonces multiplicaré tu sufrimiento de tus embarazos. Digo, vos querés ser como Dios. Es como querer salir, escaparte de tu realidad, del sufrimiento. Los otros libros, más adelante vamos a ver el libro de Job, libro de Coelho, tienen una forma diferente de explicarnos, por ejemplo, lo del sufrimiento, lo que nosotros como condición humana estamos expuestos, ¿verdad?, a la condición humana, que es nuestra propia limitación. Sobre esto seguiremos reflexionando un poquitito más en este día. Es la palabra de Dios que llega entonces a nuestros hogares, la palabra de Dios que nos tiene que ayudar, pero estudiándolo, reflexionándolo y conociendo cada vez más el mensaje de salvación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Colme de su misericordia y que su paz se sienta en tu vivir. Jesús te bendiga, te llene de alegría y su rostro resplandezca en ti. Te colme de su misericordia y que su paz se sienta en tu vivir. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Y seguimos con nuestro estudio bíblico, Ñande Yara Ñe. En este día estamos en el capítulo 3, ahora exclusivamente en esta continuación de nuestro curso bíblico, miramos desde el versículo 16. Es muy importante, decíamos que ante este deseo de que el hombre, la mujer en este caso, nos está representando, porque la mujer incluso significa la vida, Havá, Ahavá, justamente significa el nombre mismo de la mujer, vida, es la que dona vida, es la que engendra, significa principalmente, ¿verdad? Pero Dios aquí en este versículo está confirmando en este versículo 16, Pelemi que sepa entonces lo que dice ahí, multiplicaré tus sufrimientos, de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Está marcada entonces en primer lugar por el dolor del parto. El dolor del parto, cuando aquí utiliza por lo menos bajo una observación que hace el autor sagrado, nos hace recordar quiénes somos, ¿verdad? Quiénes somos. No podemos escapar de nuestra realidad humana. No podemos escapar de nuestra realidad creatural. Somos criaturas, somos hechos por Dios. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. No somos dioses. Y también después te pone este impulso sexual, ¿verdad? Que somete al varón. Esto es importante, ¿verdad? Que nosotros reconozcamos también esto de ser sometidos al varón. Pero ¿por qué estamos sometidos? Y porque justamente dentro de esta explicación de querer liberarnos, de querer ser como dioses, Jacob se peñane acá, evidentemente que después destruimos toda relación dentro de una familia. Destruimos toda una relación dentro de la propia naturaleza de la comunidad. Recuerden que aquí el autor sagrado está mirando profundamente una experiencia de error que existió durante mucho tiempo y por eso les llevó al exilio. ¿Y cuál fue ese gran error? El gran error, primero, de haber olvidado a Dios, porque va a insistir muchísimo, es decir, se fueron detrás de los asherás, de los baales, y entonces Dios les castiga y les entrega al dominio de alguien, ¿viste? Aquí también ese de querer separarse, la autoliberación, el hecho de Akane, significa siempre después una pelea, como un dominio, como quién tiene más fuerza. Se dan cuenta que la palabra de Dios es tan actual, porque hoy en día en los problemas que nosotros encontramos también en nuestras relaciones, ¿verdad? De familia, nuestras relaciones también muchas veces de matrimonio, encontramos estos problemas, ¿verdad? Donde existen estas tensiones, ¿verdad? ¿Quién manda más? ¿Quién está por encima? ¿Quién tiene los pantalones? Ya es de verdad, un poco en una expresión un poco más masculinista, ¿verdad? Es decir, quién lleva los pantalones aquí en la casa, ¿verdad? Pero sin embargo, en la creación no era así, ¿verdad? Sino que los dos que están en la misma condición reconocen su situación de criatura y se ponen al frente a trabajar juntos. En la misma creación decíamos que lo sacó de la costilla, no de su pensaín ni de su namicupé, para hacer a la mujer la esencia misma de su propia carne, de su propia naturaleza, pero como ayuda, decíamos. Y aquí te pone todo lo contrario, ¿verdad? Ante esta atracción por tu marido, entonces esto hace que al mismo tiempo él te domine, que esté por encima tuyo. Y ahora viene el castigo, digamos, porque Dios se nos presenta así, por lo menos el autor sagrado, como que Dios actúa sobre esta situación en la que entró el hombre y la mujer. Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te he prohibido, maldito sea el suelo por tu culpa. Aquí hay también una cosa importante, ¿verdad? Porque Dios no maldice a las personas. Dios no maldice al hombre en realidad, ¿verdad? Sino que maldice a la tierra. Por eso le dice, maldito sea el suelo por tu culpa, por tu culpa. Quiere decir que Él no maldice al ser más importante de su propia creación. No nos está maldiciendo a nosotros, sino que es como decir, es una metodología más bien de segundas causas. Ya que vos no te portaste bien, es como un castigo que nosotros damos también a los chicos, ¿verdad? De ella portaba ahí, entonces te iba a sacar tu juguetito.
Entonces saco esa otra realidad. Pero dayahein porque vos sos demasiado importante. Pero quiero que con esta metodología vos puedas aprender a hacer un camino también en tu propia vida. Estos son caminos pedagógicos, caminos que el Señor también utiliza en su pedagogía con nosotros, ¿verdad? Entonces, porque hiciste eso, porque hiciste caso, ¿verdad? Entonces, y comiste de eso que yo te había prometido. Entonces, por tu culpa, maldito sea el suelo. Con fatiga, ella sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Dereña piamba y teta. Y gato hanguecha peame en depender y conteme vare carujanguare y cojanguá. Pero van andere y yapota. Shenda yapomo abema. Se llame ema cuendebe, andelare y puruba iba cue. Yo estoy atento, te acompaño, pero sos vos, mi hijo, ahora el que tenés que esforzarte. Delare yapova en aupea, con fatiga. Y andere no, y entonces a un esfuerzo y a una lucha. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, queridos amigos. ¿Saben por qué? Porque algunas veces nosotros los padres, los papás, queremos sacarle toda la fatiga, ¿verdad?, a nuestros propios hijos. Esto es una forma teológica también de decirnos, ¿verdad? Como que el pecado de origen es un pecado que lo llevamos ya dentro, de marca, ¿verdad?, de marca humana, donde nosotros parece que queremos salir de todo aquello que nos puede, sin embargo, ayudar y ser un camino, un método para que podamos triunfar también en la vida. Creo que yo les había contado ya en una oportunidad, pero vuelvo a repetir nada más porque es algo que me ha gustado muchísimo. Dicen que la larvita, ¿verdad?, de la mariposa, dice que son así como gusanitos, ¿verdad?, como un cigarro. Y en el momento en que tienen que salir, salen de ese cigarro, ¿verdad?, y hacen todo un esfuerzo. Ya por el esfuerzo para salir afuera, ¿verdad? Y dice que en ese esfuerzo en que van saliendo es que va ganando la fuerza necesaria las alas. Y se va cargando de todo lo necesario, ¿verdad?, dentro de esas alas, para que al salir de ese tubito, al hacer el esfuerzo, al salir fuera, entonces la mariposa ya, al salir ya será una mariposa, se seca un poquitito ahí al sol, está un poquitito un tiempo y después ya puede salir a volar tranquilamente. Bueno, ese esfuerzo es lo que le ayuda entonces después a robustecer las alas y para que pueda volar. Cuenta la historia, ¿verdad?, que uno que era entendido de estas cosas, oye, que ahí estaba haciendo mucho esfuerzo, no sé, y la larvita esa para que sea mariposa, entonces ando hipotay, no quiere que sufra, pobrecito, porque está en ese tubito demasiado y está haciendo el esfuerzo para salir. Le voy a ayudar a yapota shela a oyapomana, entonces corta, ¿verdad?, así con una navajita, corta todito y le saca, y pire hoyo, entonces, le queda liberado, entonces no hace ningún esfuerzo para salir esa larva. Pero, va a cigarro, no hizo el esfuerzo, las alas no se robustecieron, no se cargaron con esa energía o con la sustancia necesaria en ese esfuerzo. Como se dice en botugui, ¿verdad? Cuanto más te forzás, ¿verdad?, como que te vas calibrando. Y claro, evidentemente, o bebé cuando bebé, vea, ando bebé, queda ahí solamente como un trapo tirado para que vengan la gallina o lo que sea, venga, o ujo, pobre, velan de larva, y vea, ando y coi subí la mariposa. Ambos bebés pico ñandeo peixa y ya puede llevar ñande muy cuerandie. Aquí entonces, lo etiológico, como decíamos, o sea, explicar un poco la causa, el cómo hacer para salir de esa situación, te explica muy bien aquí, ¿verdad? Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Es una condición humana, la lucha, el esfuerzo. Este es el camino como nosotros nos ganamos el pan nuestro de cada día, decimos nosotros, ¿verdad? Después, el 18, miren un poco ahí también ustedes, él dice, él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Producirá cardos y espinas. Siempre está indicando y te vuelve a recordar lo que dijimos hace rato, tu propia condición de criatura, tu propia condición ante el Creador. Tú eres limitado, tú tendrás que siempre estar bajo esta condición porque así fuiste creado. No decimos que sos imperfecto, nunca podemos utilizar esta palabra. Somos perfectos, pero dentro de nuestra condición. Somos perfectos dentro de esta gracia que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Es decir,
Vos tenés todos los elementos para tu felicidad dentro de esta condición que recibiste de Dios. Y por eso ahora Él te vuelve a recordar, Nemandu Amina. Él, ¿verdad? O sea, el suelo, la tierra, la naturaleza, que es ahora maldecida por tu culpa, ¿verdad? Producirá cardos y espinas y comerás así la hierba del campo. Volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe. Agradecemos siempre a todas las personas que nos están apoyando, sobre todo a los padrinos. Ya tenemos unos cuantos padrinos que ahora se están anotando para que nuestro programa pueda llegar hasta las familias, podamos evangelizar y sobre todo podamos estudiar la palabra de Dios. Volvemos enseguida en más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos.
Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Y volvemos con Ñandeyarañe'e, sin olvidarnos de saludar a todas las personas que nos siguen también en Ñandeyarañe'e Facebook, también en las otras de las redes sociales, hay tantas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden buscar YouTube, Instagram, el Twitter también, ¿verdad? Entonces, toda esta forma de comunicarnos. No se olviden que si ustedes quieren hacer algunas preguntas, profundizar en algunos elementos, tienen que escribirnos a nuestras páginas, etcétera, haciendo esas preguntas para que podamos reflexionar juntos. Esto es muy importante, porque la palabra de Dios siempre nos ilumina en nuestra historia y en nuestra realidad. Y para que eso suceda, tenemos que nosotros mismos preguntarnos, ¿verdad? Y entonces nos acompañamos y reflexionamos juntos. Es importante descubrir la palabra de Dios, pero siempre desde una relación y también desde un estudio profundo, de una investigación con las ciencias auxiliares, ñandeya ecuripeña moñepo y nuevo peñan de programa cuera. Y esto es lo que nosotros procuramos hacerlo, mirar todos los elementos históricos, todos los elementos que explican de alguna manera el por qué tenemos la palabra de Dios escrita de esta manera. ¿Cuál es esa relación, verdad? Esa experiencia del hombre con respecto a Dios, es decir, mirando desde Dios toda la vida, toda nuestra propia vida. Seguimos ahora con el capítulo 3, siempre estamos, el versículo 19, en que estábamos hablando del castigo del hombre, que en realidad no es un castigo sobre la persona, ñande yarando yaje, ñande regentina, ñande contrabe, sino que ñande yara, ñande moí, de nuevo, ñande momandu a, de la misma situación de la que fuimos creados, de momandu a yende. ¿Viste? Es una pregunta retórica. Esta también es como un castigo, ¿verdad?, metodológico que te vuelve a hacer pensar tu propia condición. Dereñe Moisés Peñan de Yara contra vos te querés poner en esta tentación que tenemos, ¿verdad?, de la autosuficiencia. Reicosene acane, ya posee la ñande, ya posea. Y entonces Dios te llama otra vez. Y venía un poco. Mira, bueno. Claro, es que esto es etiológico también, ¿verdad? Es una forma solamente de explicar por qué la tierra produce su fruto, pero también con dificultades para el hombre. Y más aún, ubíquense un poco en el lugar donde nosotros estamos. Nosotros estamos en la Tierra Santa. ¿Cuál es la situación? Paraguay, donde porque es un lugar muy fértil el Paraguay, tiene mucha agua. Paraguay, acuérdamos, ¿no? Allá es todo desierto, piedras, cardos.
Y entonces, viste, etiológicamente te quiere mostrar por qué esto se vuelve así. ¿Por qué nuestra tierra es tan seca? ¿Por qué nuestra tierra es tan árida? Que si vos querés producir, si vos querés que salga algo, ayana, remba apona, hareyapona. Y entonces, en realidad, cuando venía ahí en el Pardés, en el paraíso estamos en el Paraguay. Si supiéramos o si supiésemos y si explotáramos verdaderamente nuestra nación, nuestro país de una buena forma, verdaderamente nosotros estamos en el paraíso terrenal, ¿verdad? En el cielo. Bueno, aquí cuando te vuelve a hacer recordar cuál es tu condición. Y el 19 es bien fuerte porque te dice, ganarán el pan con el sudor de tu frente. Solamente con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra. Yo algunas veces aprovecho, ¿verdad? Digo así, más que aprovechar es siempre la palabra de Dios que nos habla, es la palabra de Dios que nos invita a reflexionar sobre nuestro caminar, sobre nuestra propia vida. Y una de las cosas que yo suelo aprovechar es esta, ¿verdad? Porque en los responsos, por ejemplo, cuando estoy con la gente, hablo un poco de esta situación, que nosotros estamos llamados a ganar el pan de cada día, pero con el sudor de nuestra frente. Es decir, que estamos nosotros expuestos porque somos limitados. Y tenemos que ser conscientes que nosotros somos responsables también en construir el mundo. Ahora nosotros somos los creadores. Sino que con una confianza total, reconociendo y sabiendo esta responsabilidad que Dios dejó en nuestras manos. Y después te recuerda, y esto es bien fuerte como le estaba diciendo, hasta que vuelvas a la tierra. El hecho de que te dice que vos fuiste creado, ¿de dónde fuiste creado? Del Adamá, de la tierra, te vuelve a recordar tu condición limitada. Pero no solamente te dicen de copiante, sino que lleguen de moto parejorina, a moto yajaina, y hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Esta frase nosotros la utilizamos normalmente los miércoles de ceniza, cuando nosotros comenzamos nuestro camino cuaresmal. A mí me gusta mucho, ¿verdad?, esta parte del Antiguo Testamento. Está también la del Nuevo Testamento, ¿verdad? Conviértete y cree en el Evangelio, que es también maravilloso, ¿verdad? Pero parece un poquitito más abstracto, ¿verdad? Esto es más imaginario en el sentido de que te muestra, o más concreto incluso. El otro sería más imaginario en el sentido de decir, bueno, conviértete y cree en el Evangelio. Se te queda un poco medio en la nebulosa, si es que neembo guapino lleva. De Huerú nos haremos ahí con buenos ejemplos, el hecho de convertirte, el metanoia, cambiar mentalidad, forma diferente de pensar. Sin embargo, aquí en el 3.19 te dice directamente, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado. De Goreyu Peigina, de Adán, Adamá, sos humus, sos humanidad, porque eres polvo y al polvo volverás. Veo muy bien de la Biblia, por lo menos con signo de admiración. De mandu a que nacerá, de mandu a mí que namá pandejina, porque en dena de mandu ay no tiene areña en botabuno, en emboje saraigua Anderei Kuaigua Umowi para Yujina. Eso ya huele mal, porque vos estás queriendo sustituir a Dios y pensás que sos eterno, que sos inmortal, ¿verdad? Y no es así. Es como el humo, dice, ¿verdad? El humus. Hebelín, el libro de Coelet. O sea, todo es humo, todo es vanidad, todo es vano, todo pasa, todo tiene su tiempo. En el capítulo 3 de Eclesiastés, ¿verdad? Tienen que leerlo, del 1 al 10, lean un poco después el Eclesiastés. Hay tiempo para todo, dice. Lo positivo y lo negativo. Nosotros tenemos que estar atentos y reconocer nuestra propia humanidad para que vos sepas de dónde fuiste sacado. Porque tú eres polvo y al polvo volverás. Seguimos un poquitito ahora en el versículo 20, que es muy interesante, también 20-21. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva.
por ser ella la madre de todos los vivientes. Havá, que es muy parecido también a Hay, hebreo, no. Hay se dice en hebreo vida, lo viviente. Y de ahí viene un poco, es muy parecido con el nombre de Eva, Havá, Eva. Entonces, Hay, el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, Dios mismo ayuda a recuperar esta condición, porque nosotros nos encontramos heridos. Esto viene a ser como que el Señor venda nuestras heridas. Porque ya y sin vergüenza ya pero Dios se da cuenta y bueno, este hijo mío está herido, está golpeado, ha sido maltratado, pero fue maltratado por sí mismo, porque él, como un masoquista, ¿verdad?, se lanzó en el vacío sin entender, ¿verdad? Y entonces, bueno, o utilizando mal, porque el pecado siempre es entendimiento. Obviamente oigo la pecado, porque vos sabés lo que estás haciendo y a pesar de todo eso, sabiendo, a sabiendas, lo estás haciendo. Ahí es pecado. Si es que vos no sabías yo no sabía, entonces evidentemente que eso no es pecado, no hay culpabilidad allí. Pero, ¿qué quiere decir saber y no saber, verdad? Eso es solamente en tu conciencia ante el Señor. Vos podés juzgar eso. Andiga tu la llamo tabla ña de conciencia veo hoy porque ña de conciencia pero la peña na prito ume upebego ña de ya ya kwa ba para ya pa hamba eisha ya po upea hamba ere ya po upea. Upea ahí ñamo ña de peña de yarare non de pe lleva porque hoy kwa pona iba para ya po hamba eisha pa ya po hamba ere pa ya po hoy kwa pa upea. Dios sabe muy bien, ¿verdad?, el por qué nosotros hacemos o cómo estamos actuando. Bueno, ña de yaranye sigue reflexionando contigo, en tu familia, esta palabra del Señor que nos tiene que ayudar siempre a dar cambios decisivos en nuestra propia vida. Es la palabra de Dios la que tiene que cundir en el corazón, en la mente, y esa nueva vida va aflorando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima al Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py.
Y seguimos con Ñande Yara Ñe. Queremos ir concluyendo este capítulo, o por lo menos algunos de los versículos de este capítulo, que es esencial dentro del marco de la Biblia. Lo macro, decimos nosotros. Porque desde aquí también nosotros después podemos mirar lo micro, lo pequeño, lo que Dios nos quiere transmitir y lo que Dios nos va diciendo de acuerdo a lo que vamos viviendo todos los días. Ahora pasamos al 3:20. ¿Qué es lo que aparece? Estábamos ya comenzando a hablar que después de esto el hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser ella madre de todos los vivientes. Y el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces Dios que vestía las heridas decía. Seguimos con el 22, ¿verdad? Después el Señor Dios dijo: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda sus manos, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. ¿Por qué esta expulsión el hombre que ha llegado no vaya ahora? No vaya ahora a extender de nuevo su mano. Lo expulsó, dice en el 23, del jardín de Edén, para que trabajara la tierra de la que había sacado. ¿Viste? Para que trabajara la tierra de la que le había sacado. Dijimos anteriormente, cuando hace este castigo del hombre, no es una maldición al hombre, nos volvía a introducir, nos volvía a hacer reflexionar de dónde fuimos sacados, cuál es nuestra condición como personas, como criaturas. Y por eso aquí vuelve a recalcar en dos sentidos. Yo comienzo con la última parte: para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Trabajar la tierra de la que había sacado nos indica directamente, ¿verdad?, que nosotros necesitamos de esta presencia de Dios que pedagógicamente nos está enseñando y nos está diciendo cómo tenemos que hacerlo. Es como un memorándum. Aracán de memorándum en duque, eleque, y cuamique. ¿Qué es lo que yo quiero de ti, hijo mío? Y por lo tanto, bueno, voy a tener que yo actuar. Expulsar al hombre, ¿verdad?, del jardín de Edén significa todo un camino pedagógico. Algunas veces los papás, ¿verdad?, las mamás, tenemos que ser bien también realistas ante situaciones con las que estamos viviendo con nuestros hijos. Sobre todo en esta sociedad actual, no es fácil. Pero después, en cierto momento, uno tiene que actuar. Y tiene que actuar bien, ¿verdad? O sea, no tiene que hacerlo así, de cualquier manera. Expulsó al hombre, por lo tanto, del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol. Bueno, el jardín primordial, ¿verdad?, queda ahora cerrado, queda prohibido para el ser humano. ¿Por qué? Y porque el hombre tiene que aceptar su condición. Nosotros tenemos que aceptar nuestra condición. Mientras nosotros no aceptamos nuestra condición, es imposible ser redimidos. ¿Se acuerdan lo que decía el santo de la iglesia, de los padres de la iglesia? San Crisóstomo justamente es uno de los que habla un poquitito en algún lugar sobre esto, ¿verdad? Mientras nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, no asumimos quiénes somos o cómo estamos, después es imposible redimir, cambiar, porque uno no acepta y se queda solamente siempre piñón fijo, piñón fijo. Y entonces, ante esa realidad, claro, evidentemente que después es imposible un cambio. El cambio se da solamente cuando nosotros le damos paso a esa creatividad nueva que está llegando. Mientras nosotros conscientemente no le damos la posibilidad, esa opción, para que la persona, para que ese que está a nuestro lado pueda entenderlo bien y caminar justamente de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, es muy difícil que exista un cambio. Entonces, por eso es que ahora el Señor, bien exigentemente, vuelve a resguardar esta situación.
Y sobre todo le dice para custodiar el acceso al árbol de la vida, custodiar el acceso al árbol de la vida. Son metodologías de Dios, así como nos presenta el autor sagrado. ¿Verdad? Siempre es como esa presencia continua de Dios que nos llama, que nos exige, que nos pide a nosotros una coherencia con eso que vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, y ahí, entonces con esto, queridos amigos, estamos concluyendo, ¿verdad? Por lo menos esta partecita del capítulo 3. Este capítulo 3 es uno de los elementos básicos, elementales, pilar fundamental de la macroestructura, porque quiere decir principalmente, y este sería el mensaje, ¿verdad?, del capítulo 3, que Dios que te había dado todo, no te olvides que existe el de la frente de al lado, la otra persona que está ahí y que te está tirando algunos dardos. Ande ya pisegina, ande yucasegina, es el mal que está en persona. Y así nosotros tenemos que mirarlo positivamente también para que podamos luchar contra todo lo que es negativo, contra todo lo que es malo. Y solamente cuando lo asumimos, cuando reconocemos y cuando vemos esta realidad, también nosotros podemos luchar contra esto. Entonces, queridos amigos, así nos vamos despidiendo por el día de hoy. Ahora vamos a pasar con lo que hace la iglesia siempre en su camino de evangelización. Vamos entonces hasta nuestro compañero que está allí recorriendo y dándonos algunas informaciones de nuestras actividades eclesiales. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Bueno, y seguimos aquí, padre, en qué hace la iglesia para Ñande Yarañé. Vamos aquí con una... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? Hola, Laura soy. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo está? ¿Qué te parece esta fiesta a María Auxiliadora? Me parece súper lindo ahora que estamos en su mes, esperando su día, muy ansiosos y esperanzados por sobre todo. ¿Y cómo lo vivís y qué te parecen estos juegos? Me encanta porque mi niño así quiere venir más a la misa, digamos, y súper bien, me encanta la iniciativa. Buenas tardes, aquí padre seguimos con la iglesia y qué hace para Ñande Yarañé. Estamos acá con
Bueno, cada una ahora me va a decir su nombre y qué le parece esta fiesta que se está llegando para nuestra madre también. Bueno, yo me llamo Bárbara y me gusta la fiesta porque el padre había explicado que hay muchas personas que no tienen para comer y entonces haciendo la chocolatada, podemos dar a comer muchos niños. Qué bueno. ¿Y cómo te sentís con esto? Y me siento muy bien, me siento como si fuera que, bueno, vengo a ayudar y a mí me gusta ayudar a los que más necesitan. Qué bueno, muy bien. Aquí pasamos con... Hola, yo me llamo Ruti y también me gusta cómo está la fiesta, porque también el padre lo explicó que hay mucho necesitado y que... Ay, no sé lo... Muy bien, aquí seguimos con... Milagros. A mí también me gusta acá para realizar juegos y todo eso para la gente pobrecita que viene acá. Y algunos ya traen ropas para la gente pobrecita, o sea, para todas las personas, para los que no tienen y para los necesitados y para venir a jugar mientras. Para pasar un rato divertido. Qué bueno. Y niñas, ¿ustedes qué hacen también? O sea, ¿comparten con ellos? Sí, yo realmente cuando me voy a Villarrica me voy a un grupo que se llama Servidores del Servidor, donde nos vamos a retirarle a los niños que están ahí en el mercado y eso, para traerles y darle comida, bañarle, darle ropa y eso. Qué bueno, eso está muy bien y tenemos que hacer también. Y nosotros como niños, yo me considero niña todavía, vivir también como Jesús quiere, ser alegres y hacer bien las cosas que tenemos que hacer. Esto fue todo, Padre, aquí desde la parroquia y Santuario María Auxiliadora. Seguimos contigo. Muchas gracias. Y ahora volvemos de nuevo con Ñandeyara Ñe y solamente ya para despedirnos, queridos amigos, que Dios les bendiga a todos, les bendiga a su familia, les bendiga a sus hijos, les bendiga el trabajo y que poco a poco hagamos también este camino como nos presenta hoy la palabra del Señor en nuestro estudio bíblico. Nos dice que tenemos que ser abiertos a la situación real de nuestra vida, es decir, reconocer ya esa peaya, esa mapa ñande. Y en la medida en que lo hacemos así, podemos hacer un camino cada vez de mayor felicidad y de mayor entrega hacia el Señor. Y les imparto ahora la bendición del Señor para que descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.